Nacido en Tuxpan, Veracruz, nuestro invitado de hoy estudió actuación, dirección de actores y dirección de escena con Enrique Ruelas, Sequizano y José Luis Ibáñez. Posteriormente ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde estudió realización cinematográfica y formó parte de la primera generación de cineastas egresados de esta escuela. Se ha desempeñado como actor, director y guionista de cine, teatro y televisión. Su trabajo como director en cine abarca películas como La Sorpresa, Los Cachorros, Caridad, Los Albañiles, Rojo Amanecer, El Callejón de los Milagros y El Atentado, solo por mencionar algunas. Su destacada trayectoria en cine ha sido reconocida con 6 Diosas de Plata, el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, el Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a la mejor película extranjera de habla hispana, 7 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En TAP Especial Directores tenemos el privilegio de presentarles a Jorge Fons. Maestro Jorge Fons, es un privilegio que nos acompañe aquí en el Taller de Actores Profesionales. Te andábamos buscando desde la temporada pasada, pero finalmente pudimos entrevistarte en esta ocasión porque hay una oportunidad en tu agenda. Es un placer que estés con nosotros. Igual a mí me da mucho placer estar con ustedes y con la audiencia. Jorge, ¿es verdad que durante tu adolescencia participaste en varios montajes estudiantiles? Sí. ¿Cómo surgió esta curiosidad por la escena? Yo tenía un grupo de amigos que eran inquietos, igual que yo. Y un amigo entrañable que pues era el más culto de todos, el más leído, el que era culturalmente muy completo, que le gustaba la buena música, que le gustaba la literatura, que le gustaba el teatro, que le gustaba el cine, y un día platicando, hay que hacer algo, ¿no? Sí, pues vamos a hacer una obra de teatro, órale. Uh-huh. Y él fue el director, juntos hicimos la escenografía, todo el grupo, juntos hicimos todos, pero él era bajo la dirección general de él, Pepe Galíndez. Y así empezamos a construir un grupito de teatro que se fue acomodando y consolidando y montamos varias obras. En la década de los 50 estudiaste con uno de los maestros más importantes de teatro y también pues, es un hombre que se ha traído mucho a este espacio, al Taller de Actores Profesionales, el mítico Sequizano. Sí. ¿Cuáles fueron para ti sus enseñanzas más importantes? Esto es una línea de enfrentar el trabajo escénico. Es la línea de la emoción auténtica. Buscar la emoción, buscar la identidad con el personaje a través de la emoción, del sentimiento. Llegar a él a través de una sinceridad. Es un poco el pensamiento que va hacia los puntos más característicos del carácter y la personalidad del personaje. Tiempo después estudié con Enrique Ruelas. Uh-huh. Él, por ejemplo, era un profesor formalista. Él pensaba que se llegaba a lo mismo a partir del detalle físico, uh-huh, de un trabajo formal. Entonces, como los ingleses de la época. Ajá, ajá, con esas dos escuelas que siempre estuvieron vigentes en el Teatro Universal. Bueno, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí. Sequizano era un maestro que había explorado intensamente el trabajo de Stanislavski. Uh-huh. Y ese fue lo que trajo a México. Y ¿Tú te identificaste en particular con esas enseñanzas? Sí, pero es muy difícil para un principiante. Es muy difícil para un principiante entrarle a esa búsqueda, porque es una búsqueda. El trabajo de la teoría stanislavskiana es una búsqueda permanente para buscar una sincera emoción, ¿no? Es un trabajo interiorista.
Entonces, digamos que la escuela formal, física, de alguna manera se facilita más. Hay más herramientas. Sí, empieza ¿no? a trabajar tu cuerpo, empieza a trabajar el gesto, empieza a trabajar muchas otras cosas, ¿no? Finalmente, y luego, ¿sabes qué? Que a lo mejor afronta uno la teoría de Stanislavski de manera demasiado rígida y seria. Y acaba uno con el tiempo entendiendo que para manejarla con los actores, para manejarla con uno mismo, hay que tomarla con un poquito de más soltura. Sí. Desde el momento en que los anglosajones dicen it's a play, ¿no? Que es jugar. Sí, sí. Eso es fundamentalmente. Un actor se dedica a jugar cosas muy serias. Exacto. Posteriormente, Jorge, colaboraste en varios montajes con José Luis Ibáñez. Sí. ¿Qué te aportó esta etapa con Ibáñez en tu proceso, en tu aproximación al teatro? Muchísimo. José Luis es un hombre muy meticuloso. No hay una sola palabra de un texto que él monte que no la conozca a plenitud en todas sus acepciones. Una palabra. Ya no digo un concepto, una oración. Todo es de un estudio fundamental, si no va a ningún lado. Hay que empezar a trabajar por un conocimiento total de lo que uno está diciendo y lo que significa lo que uno está diciendo. Antes de decir, cuando lo digas te mueves para acá, o cuando lo digas te emociona la palabra esta o el gesto. Es el conocer lo que se está haciendo para hacerlo muy bien. Entonces, esa disciplina es fundamental. Porque sigue uno jugando, pero ahí la parte más seria, la parte más machetera, de trabajar, de buscar, de entender, de comprender, de analizar. Y luego el montaje prácticamente se da solo. Es decir, el montaje ya fluye más con ese conocimiento porque las posibilidades de dibujo escénico se multiplican. Puede ser este y puede ser aquel y puede ser este otro, porque lo principal, tienes el mejor vehículo, que es el entendimiento. Sabes lo que estás haciendo. Eso es fundamental. Fundamental, ¿verdad? Eso ha sido para mí clave. En la medida que tú llevas una duda en el montaje de una escena, en ese momento más bien te vas a tropezar. En ese momento estás entrando por una puerta muy peligrosa y es casi seguro que te tropieces, porque como son ambigüedades, aquellos elementos que tú manejas son heteroidades, son ideas, son propuestas intelectuales o propuestas del alma, a las que les vas a dar forma, pues si no tienes de dónde agarrarte bien y si nada más las pasaste así de pasadita, no puedes llegar a un lugar interesante. Uh-huh. ¿No? Jorge, ¿por qué en 1963 decidiste estudiar cine al ingresar al CUEC? ¿Qué te llevó a la escuela de cine? Cuando nace la escuela, yo fui la primera generación. Nos costó mucho trabajo levantar la escuela porque desde que empezó, un año antes hubo unos sábados de cine, también empujados por Manuel González Casanova. Él fue el que empujó el CUEC. Gracias a él se logró consolidar la escuela. Entonces, desde que vino el conocimiento, yo hacía teatro universitario, entonces de lo que pasaba en la universidad estaba yo bien enterado. Entonces sabía que el CUEC ya estaba cocinándose. Entonces empezamos a participar de que dónde, de que sí, de que cómo echar porras, etc. Y ahora sí que empezó la escuela ahora con más ganas que otra cosa, porque nos prestaron un lugarcito por allí en Radio UNAM, en CEU, y ahí empezamos. Mientras estudiabas en el CUEC, Jorge, la producción cinematográfica estaba completamente condicionada por el Sindicato de Trabajadores de Cine. En ese contexto, ¿cuáles eran las perspectivas que tenían los estudiantes para poder acceder a la industria cinematográfica mexicana? Cero. Cerraron las puertas los sindicatos porque decían que había más cineastas que películas. Por lo tanto, las puertas del sindicato cerradas. Yo una vez le pregunté a uno de mis maestros de producción
Ay, ahorita me recuerdo su nombre. Pascual Aragonés. Papá de Aragonés, el dibujante de más. Sí. Digo, profe, nosotros cuándo vamos a entrar al cine? Nunca, Fons, nunca. ¿Por qué? Pues porque no, están las puertas cerradas, no se pueden entrar, hay muchos directores. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo un acto cultural. Así era. Pero era interesante para nosotros estar en la escuela de cine. En la escuela de cine, porque era como formar un frente ya sólido de amantes del cine, de cineastas sin películas, de cineastas sin futuro. Pero eso fue en el 63 que empezó la escuela. En el 65 ya hubo un evento muy, muy determinante para el cine mexicano, que fue el primer concurso experimental, de cine experimental. Resultó ganadora la película de Rubén Gámez. En segundo lugar, la de Alberto Isaac. Y la tercera, una en la que yo participé como asistente de director. Rubén Gámez hizo La Fórmula Secreta. Alberto Isaac hizo un asunto de Gabo. En este pueblo no hay ladrones. Y Barbachano decidió hacer una película en el concurso experimental con directores de teatro. Y le habló a Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez y su hermano Miguel Barbachano. 5 cuentos. ¿Cuál era el título de esa película? Finalmente fue Amor, Amor, Amor. Pero, por ejemplo, Juan Ibáñez hizo Un alma pura, basado en un cuento de Carlos Fuentes. Igual, basado en otro cuento de ese mismo libro de Carlos Fuentes, José Luis Ibáñez hizo Las dos Helenas. Gurrola hizo Tajimara. Héctor Mendoza hizo La Tsunamita. Y Miguel Barbachano hizo Lola de mi vida, que era un asunto de Gabo. Tomando en cuenta todo esto que hemos platicado, Jorge, ¿qué consejo le darías a algún joven o una jovencita que nos esté viendo en este momento y que tenga intenciones de convertirse en director de cine? Que se ponga a escribir un guión, que se ponga a escribir una idea cualquiera y que la filme aunque sea con su celular. Pero más que nada, por ejemplo, que se imagine una escena. Una escena, que si no, para no ir tan lejos, que se imagine una escena y que la haga con sus hermanos o con sus tías y que la monte. Todos vivimos muchos sucesos todos los días. Simples, complicados, dramáticos, risibles, cómicos. Y todos, si nosotros encontramos el propósito de mostrarlos, eso es lo importante, que encontremos ese propósito. ¿Para qué? Porque eso que vamos a contar tiene algo que importa a los demás, que tiene que ver con los demás, que le pasa a los demás, que nos pasa a todos. Eso es lo importante. Que, bueno, si dice voy a tomar un desayuno con mi hermana donde digo buenos días, o mi hermano no me contesta porque nunca me contesta, bueno, eso es una escena, ¿no? Eso ya es una escena. Ver las relaciones de una familia, en un saludo, en 15, 20 segundos. Entonces, eso es lo que yo le diría a cualquiera, que lo haga, que lo piense, que lo escriba y que lo haga. Muy bien. Amigos, no se vayan, porque después de esta breve pausa vamos a continuar platicando con Jorge Fons aquí en el TAP especial de directores. Y estamos de regreso aquí en el taller de actores profesionales especial de directores. Nuestro invitado es Jorge Fons. En 1976, Jorge, diriges también otra cinta muy importante titulada Los Albañiles, basada en la novela homónima de Vicente Leñero. Más allá de la trama policíaca de esta historia, ¿cuáles eran las alegorías sobre la sociedad mexicana que a ti te interesaba explorar con esta película? A mí lo que no me interesaba de Los Albañiles era un poco la cuestión parareligiosa que lleva con Don Jesús la novela y la obra de teatro. Pero todo el decurso de Don Jesús y de la presentación del personal de la construcción
ahí estaba la papa, para mí. Entonces la verdad sí, con Luis Carrión hice, una parte la trabajé con Vicente. Y una vez que ya terminamos todo, el primer tratamiento, la trabajé con Luis Carrión, el segundo tratamiento. Y ahí le metimos muchas cuestiones políticas, así, groseramente políticas. Groseramente porque la película también es muy grosera, porque vivimos con los albañiles. Nos tocó, por suerte, un conjunto habitacional que se estaba construyendo de unos 40 edificios, en donde unos apenas iban a acabar las cepas y otros ya estaban en acabados de poner los baños y los vidrios, etcétera, y pisos, y etcétera, y pintura. O sea que todo el decurso de la construcción ahí estaba. Y ahí había plomeros, carpinteros, fierreros, albañiles, medias cucharas, maestros de obra, ingenieros, había todo el personal. Y los actores se confundían con ellos. Ahí vivíamos. Era un espacio enorme. Imagínate, 20, ahí por Xochimilco, en la entrada por donde está la alberca, la Cuemanco, por ahí. Era un gusto trabajar ahí. Porque queríamos, vamos a hacer escena con yeseros. ¿Dónde están haciendo yeseros? En tal. Aquí, en este piso. Y allí teníamos los yeseros aplicando yeso. Con los fierreros, aquí estaban haciendo las varillas, con los alambrones, etcétera, etcétera. Todo lo que querías ahí estaba, los carpinteros, todo ahí estaba. Fue un gusto hacerla. ¿Qué recuerdo tienes de trabajar con Ignacio López Tarso, quien interpreta a don Jesús, el velador de esta película? Es una alegría trabajar con él, la verdad. Porque es muy puntual, muy exacto. No puntual de que llegue a tiempo. Es muy puntual de que llega a tiempo. A donde le pides. A la escena. Exacto. Siempre pasan cosas con él. Yo le escribí un textito interesante a Nacho explicando, diciendo lo que pasa con él en la escena, ¿no? No son baladíes, no pueden ser baladíes las escenas con él. Siempre tienen un plus, siempre tienen un extra ahí por la puntualidad de su trabajo. Siempre, yo lo veía que estaba ahí platicando, pero con un pañuelo lleno de hollín. Se estaba metiendo mugre en las comisuras de las uñas, en las costuras de las uñas, en las uñas mismas, en las huellas. Estaba trabajando y platicando mientras no tenía que hacer. Y es un gusto trabajar con Nacho, un gusto. Su memoria es fabulosa. Tú le puedes dar una historia porque le cambié todo esto, Nacho. A ver, ¿qué cosa? Todo esto, en vez de decir esto, vamos a decir esto. Pero va, y lo tenía puntual. Sí, es un gusto. Con esta cinta ganas el Oso de Plata del Festival de Berlín. ¿Qué recuerdas de esta experiencia en particular? Que nos pusimos una borrachera con Nelson Pereira. Bueno, yo la verdad no me lo esperaba. Había películas muy interesantes con directores muy interesantes. Como en ese festival estaba Truffaut y estaba Resné. Entonces yo decía, no. Y por decir dos, pero la verdad era un año cargado de buenos directores. En particular ese año era bastante bueno. Sí. Cuando nos dieron la noticia de que habíamos sacado el Oso a Mejor Dirección, la verdad, yo no lo creía. En 1989 diriges una de las cintas más emblemáticas del cine nacional, también titulado Rojo Amanecer. Una película que por primera vez en la historia de nuestro país hace alusión directa a la represión estudiantil. ¿Cómo fue que conociste el guión de Rojo Amanecer, escrito por Javier Robles y Guadalupe Ortega? Javier me lo había dado antes, porque a nosotros se nos habían cebado una película que íbamos a hacer, Robles y yo. Perdón, del 76 al 89 no dirigiste cine. No, resulta que entró Margarita López Portillo y nos peleamos con ella. Luego, en una junta que tuvimos, se peleó con varias de nosotros muy fuerte y nos condenamos a no trabajar en ese sexenio. ¿Y no te parece paradójico que esto suceda después de ganar el premio en Berlín con una película tan importante? Sí, pero la señora tenía ciertas ideas. Era la jefa de la industria y pensaba
que realmente cine mexicano podía dejar de hacerse y podíamos hacer cine con los artistas del extranjero. Y por eso trajo a Carlitos Saura, y por eso trajo a Bondarchuk, y por eso ella tenía la idea de que el cine mexicano era Exacto. prescindible. Cuando se hizo Antonieta y Campanas Rojas, ¿no? Que Cosas muy respetables, pero la verdad no tiene nada que ver con el cine mexicano. Exacto. Y el cine mexicano no es cierto que sea prescindible y no es cierto que pueda dejarse de hacerse. No se puede dejar de hacer. ¿Y qué sucedió contigo en ese periodo en particular? ¿Qué pasó? Me fui a Vietnam a hacer un documental sobre... Había terminado la guerra, habían expulsado a los gringos, los habían derrotado. Y entonces eso ya era maravilloso, digno de contarse. Vamos a fotografiar esto, ¿no? Sí, y sobre todo que después de la guerra había habido un conflicto con China. Entonces estaba caliente la cosa en Vietnam. Entonces fuimos a eso, a fotografiar eso. Y cuando terminamos, Así es Vietnam, fuimos a la India a hacer un documental sobre Indira Gandhi, que se llamó Indira, que dura 4 horas y pico. Y después Javier Robles te hace llegar el guión de Rojo Amanecer. Como 1 o 2 años antes. Y anduve con él sobaqueándolo aquí todo el tiempo, ofreciéndole aquí, ¿qué? Estás loco, Fosco. Inmediatamente dijiste, yo quiero que esto sea mi siguiente película. Sí. El guión ya era mío. Estabas convencido. Sí. Entonces, pero todo el mundo me lo rechazaba. Todos los productores establecidos me lo rechazaban. Inclusive, era otro periodo de crisis del cine mexicano. Sí. Había juntas con las autoridades para ver qué hacemos con el cine mexicano. Entonces llamaban a los directores, llamaban a los actores, llamaban a los productores, llamaban a todo el mundo, porque había habido ya aquel gran pleito de los productores con Echeverría y ahora estábamos allá con López Portillo, ¿sí? Y estaba en crisis. Ahora estaba en crisis el cine otra vez. En una junta en Gobernación, todo el mundo decía, sí, porque hay que mejorar el cine por esto y por esto. Sí, pero hay que mejorarlo así, asado. Sí, pero opinaban, ¿no? Las autoridades y los productores. Regresaron los productores. Algún productor dijo, pero ¿cómo vamos a mejorar el cine? Fons quiere hacer Tlatelolco. Así era el ambiente en ese momento. Entonces trabajamos juntos, Héctor Bonilla y yo, y estábamos trabajando una novela, y me dice, oye, ahora que terminemos la novela vamos a hacer una película, ¿no? Sacaste, lee esto. Vamos a hacer esto. Y pues me va a mandar por un tubo también. ¡Órale! Va. Bueno, y entonces terminamos ahí y empezamos a preparar la película. Teníamos un amigo que había trabajado en cinematografía de RTC, en donde todos los guiones pasaban por RTC. Ahí los leían y daban un dictamen. Ese dictamen decía, no, los desnudos no van, estas malas palabras no van, qué sí, así dictaminaron. Pero era un dictamen con respecto... Del guión. Del guión. Sí, para que no te atrevieras a tomar ese desnudo así o esas groserías. Era un dictamen temático, o sea, no tanto el valor del guión cinematográficamente, sino... Temático. Sí. Cuestión moral. Entonces, este cuate que había trabajado ahí, muy cuate nuestro, le dijimos, léetelo y dinos qué hacemos si lo metemos aquí. Me acuerdo que nos reunimos en Sambors de Xola y dice... No, ni le busquen. Este guión, nada más por mencionar a los verdes, que esos verdes, pues el ejército, no va. Pero no les van a decir que no. Lo van a meter en el ultimísimo cajón y no se van a hacer, no se va a hacer nunca. Ok, pues gracias, viejita, te lo agradecemos mucho. Saliendo, ¿qué hacemos? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿La hacemos? La hacemos. ¿Cómo? Pues automáticamente tiene que surgir otro modo, ¿no? Por fuera, a escondidas, clandestinamente, con los cuates, quién sabe dónde, pero de línea oficial, 0. Ni en los estudios estos o aquellos o los de otros, sino en... O sea, los lugares conocidos no se podía llegar. 0. Tenía que ser es más, ni en Tlatelolco mismo, porque allí nos van a caer. Entonces tuviste que construir un set. Igualito, fuimos, tomamos las medidas de un departamento típico de la unidad Tlatelolco, y así se construyó en un galerón que nos prestó, ¿cómo se llama? Toño Hernández. ¿Y en un galerón que pensaba hacer un foro por allá del Estadio Azteca, enfrente del otro lado.
hay un galerón que había y que como no tenía lana para completarlo, tenía doble espacio, pero lo llenó como bodega de tiliches. El techo era así y luego hacía así como para ventanas y luego su techo. Como no tenía vidrio, estaba lleno de palomas. Cada que íbamos a hacer una escena teníamos que hacer ruido para que se cayeran las palomas. Como lo estábamos haciendo clandestinamente y no teníamos patrones, sino que nosotros éramos los dueños, entrábamos muy temprano y salíamos a las 11, 12, 1 de la mañana. Y luego cuando salíamos, alguien salía misteriosamente a ver si no había un coche con guaruras o algo así. Porque vivíamos con esa tensión temor, alrededor sí. del lugar. No teníamos dinero, teníamos 20 y tantos mil pesos. Héctor tenía 24 mil pesos. me dice su mujer, me dice Sofía, uy, es el patrimonio de mis hijos. Y dijo, no te preocupes, si la película resulta, va a estar resuelto de ese lado. Pero se nos acabaron empezamos a grabar un lunes, se nos acabaron el martes. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo subsanaron esta falta de...? Pasa que como el papel de Héctor era el papá de la familia que se tenía que desayunar e ir a trabajar luego, todo el resto de la película no estaba sino hasta el final que llegaba del trabajo, tuvo tiempo de moverse y buscar a ver quién. Llegó Gabo García Márquez, llegó José Luis Cuevas, llegaron un montón de cuates. Valentín Trujillo también tengo entendido. Finalmente vino Valentín Trujillo. Le entro. Órale. Y ahí se acabaron los problemas de lana de una película muy pobre, pero con el dinero completo. ¿Por qué decidiste filmar esta cinta cronológicamente? Porque me lo permitía ella. Porque si te fijas, es el recuento de un día que empieza a las 7 de la mañana y va a terminar a esa misma hora al día siguiente. Entonces tengo una unidad de tiempo y una unidad de espacio que no salíamos de allí. Entonces dije, vámonos en secuencia. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que dar la emoción de algo que no está sucediendo aquí, sino que está sucediendo allá abajo en la plaza. Y entonces eso está en chino, porque decir, sí, y aquí sentimos que está llegando la multitud de estudiantes, sí, los tanques también, sí, los balazos y eso. Y eso no es cierto, porque eso nomás está en nuestra cabecita, que queremos que la gente piense y sienta que la cosa en la plaza está terrible. Pero la verdad, aquí nomás tenemos a la mamá, que es María Rojo, y al niño chiquito, que es Arau, y al abuelo, que es Jorge Fegan. Pero la cosa caliente está allá afuera, hay que sacar la cámara. Pero no, el chiste es que no vamos a sacar la cámara para nada, ¿no? Entonces, el haber filmado en continuidad nos permite un mejor manejo de la emoción, un mejor manejo de la tensión de la cuerda, qué tanto, y qué tanto puede ir avanzando eso. Entonces eso nos permite esa medición emotiva de la película. Cuenta la leyenda urbana, Jorge, que Salinas de Gortari visionó esta película acompañado de Gabriel García Márquez, Héctor Aguilar Camín y su gabinete de seguridad, quienes le aconsejaron autorizar la película. ¿Es verdad esto? Fíjate que algún día va a salir una noticia ya oficial sobre el destino de esa película, porque en el 2011 llegaron documentos nuevos que enriquecen lo que sucedió realmente para que esa película tuviera una vida limitada. Hay que hacer un documental al respecto, ¿no le parece? Alrededor de Rojo Amanecer y editarlo con la película, ¿no? El que se aviente a hacer un documental sobre eso va a ser una cosa mínimamente interesante. Mínimamente muy interesante porque pasaron muchas cosas. Fue una experiencia que se sale del estereotipo del rodaje de una película común y cualquiera. Pero ya para qué contar de eso. Hay muchas cosas que se van a ver algún día que aclaran y que ponen en su lugar todo. Después de esta breve pausa, vamos a continuar conversando con Jorge Fons aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial de directores. Continuamos conversando con el señor Jorge Fons aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial de directores. En 1994, Jorge diriges El Callejón de los Milagros, basado en una novela de Naguib Mahfouz. ¿Cómo llegaste a este proyecto? ¿Qué te sedujo de la obra?
Y finalmente, ¿cómo fue esta experiencia para ti? Yo había filmado en el 73 con don Alfredo Ripstein una película con guión de Arturo. Arturo y yo habíamos trabajado en los 60s juntos en una compañía de publicidad, allá en el 65, 76, 70. Y un día que yo pasé por Arturo a casa, dije, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo este guión. A ver, ¿qué guión para ti? ¿Vas a dirigirlo? No, él estaba por dirigir Los Recuerdos del Porvenir. Entonces, es que me encargó mi papá este western. Oye, pues está interesante, hazlo bien y lo dirijo yo. ¿Ah? Entonces, cuando llegamos, porque íbamos todas las tardes, trabajábamos en publicidad en las mañanas y en las tardes yo lo acompañaba a preproducir sus Recuerdos del Porvenir. Y entonces llegando dice, papá, Fons dice que va a dirigir la película. A ver, fírmele aquí, ¿cuánto va a cobrar? No, un momento, todavía ni debuto. Dígame cuánto va a cobrar. Bueno, le voy a ofrecer tanto, ¿sale? Era así como hablar. Sí, sale, don Alfredo. Quiere decir que 7 años después, usted me firmó de palabra que íbamos a hacer una película, la de Arturo. Ay, don Alfredo, no manche. Sí, señor. Órale, pues. Ya fue muy divertido hacerla. Un western que se llamó $5,000 de recompensa. Un día hablaremos de eso. Y teníamos experiencia, nos había ido muy bien en cuanto que trabajé. Yo que trabajé muy contento con don Alfredo, que realmente era muy chistoso y nos acomodábamos muy bien. Porque me gustaba que él llega el primero al trabajo y yo descanso con él. O sea, un gran productor. Un gran productor. Entonces me llamó para la novela de Mahfouz. Que él tenía una fascinación en particular con los textos de Mahfouz, ¿no? De hecho, compró Compró los 3 derechos, novelas de don Naguib. Compró Caro... ¿qué? No, Caro Cruz. No, Principio y Fin. Principio y Fin. Un señor... Exactamente. Un señor muy importante, pues se llama... Y el Callejón, que ya se había hecho esa película ya en España o en Egipto mismo. ¿Viste esa película? Nunca la he visto. Te voy a preguntar esto. ¿De alguna manera fue para ti el reto el tener un reparto coral en un ensamble y sobre todo buscar esa unificación tonal que no es fácil de lograr? En esta película tienes actores de distintas escuelas, de distintas generaciones y sin embargo pues logras una película muy efectiva. Yo había tenido repartos así muy significativos, muy diversos, y que los había yo amalgamado y juntado. ¿Qué te atrae de esto? ¿Es un reto personal que tú tienes o...? A mí se me hace que es un llenar de elementos tu película. Llenar de elementos que están diciendo cosas. Sus rostros, sus gestos y su misma historia, ¿no? Su misma historia dice, ya dice cosas. Y bueno... Yo vengo del teatro, siempre he venido del teatro. Para mí, el manejo de los actores es donde más me gusta moverme. Es decir, el manejar una emoción, el manejar una ruta interpretativa, eso es lo que más me entusiasma hacer. Casi todas mis películas tienen un dejo melodramático, sino que son melodramas muy totales. Finos también. ¿Hubo dudas de contratar a Salma Hayek como parte de Sí, elenco? yo quería una niña muy niña para ese personaje. Lo que le sucede a esa niña necesitaba ser muy chiquita. Y Salma se ponía lo más chiquita que podía. Y no era fácil encontrar una tan chiquita. Pero bueno, realmente Salma es necia. Y se quedó con el papel. Y creo que bien. ¿Por qué dirigir en el 2010 El atentado, basado en una novela de Álvaro Uribe? Fíjate que la novela es muy seductora. Tú la lees y el hecho es que es un hecho muy simple, pero te atrae muy fuerte. Y en ese mismo hecho seductor está la trampa y está el tropezón, está el hoyo, donde tienes que estar cuidándote, que es una novela que está formada con cartas. Epistolar. Sí. Y entonces hay que ir armando todo. Luego, hablar de un dictador, hablar de un atentado,
pues ya son hechos importantes e interesantes, muy interesantes. Entonces, Se pueden hacer analogías, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. claro. Por eso aquí lo principal del atentado no está en el puñetazo que le tira y que el pescozón que le da por aquí a don Porfirio, sino está en lo que él imagina, ¿no? Él imagina las muertes de un dictador, ¿no? Ahí está la película. ¿Qué valor le das a todo ese proceso de investigación que se hace previo antes de iniciar el rodaje de una película? Supongo que en El Atentado, por ejemplo, lo hiciste, Rojo Amanecer también, ¿no? Pues todo el interés, toda la atención, todo el esfuerzo, todo el trabajo que tú haces en el escritorio va a ser tu principal aliado en el campo. Todo lo que no hiciste en el escritorio lo vas a padecer en el campo. Tú te armas en el escritorio, te armas de todo lo que vas a necesitar en el campo de batalla. Cuando llegas ahí ya no necesitas nada más que to play, más que jugar, más que hacerlo de la mejor manera posible, en compañía de todo un grupo igual que tú, que cree igual que tú y que quiere jugar igual que tú y que quiere que de ahí salga algo bello, interesante. ¿Estás consciente que eres uno de los directores consentidos de los actores? Sí. ¿No? ¿Por qué crees que sucede esto, Jorge? ¿Por qué este vínculo que creas con tus repartos? Porque yo no me meto con ellos. Yo me dedico a barrer todo el caminito por donde van a caminar ellos. No quiero que haya nada con que se tropiecen. No quiero que sientan que ese personaje no lo puede hacer nadie en el mundo más que ellos. Y que lo hacen solo ellos. Que yo nada más estoy allí para quitarle cualquier cosa que le estorbe, cualquier cosa que lo turbe, cualquier cosa que le haga daño. Pero que ellos van a hacer todo, lo que se llama todo. ¿Cuáles son los atributos que más valoras de un actor? Que le sobren cosas, que le sobre alegría, que le guste reír y que le guste abrir la boca para reír y que le guste hacer gestos para enojarse, para entristecerse, que le guste exagerar y yo me encargo de quitar el extra. ¿Qué tanta información le das a un actor? La menos posible. Platicamos de muchas cosas. Platicamos de toda la vida de tu personaje, pero no de lo que vas a hacer. Platicamos de qué le pasó anoche, de cómo sufrió en la niñez con el maestro, de cómo quería o no a sus padres, todo, pero menos de lo que le toca hacer en la película o en la escena o en el momento. Eso es para mí debe estar fresco, nada manoseado. ¿Cómo es para ti la sensación de terminar un rodaje, Jorge? Es como si fuiste al mercado y vienes con las canastas cargadas para cocinar en la edición. Ajá. Para cocinar en la edición. Sí, ahí está la película. Ahí vas a agarrar el tanto de esta especie con el tanto de aquel, y lo pones antes, lo pones después. Fíjate que Carlos Velo, entonces era muy la tradicional, ¿no? Sí, Americana. sí. Entonces, tachabas, pegabas. Despégalo y mira, vamos a hacer. Y entonces agarraba el cuadro y mira, vamos a ver. Y entonces trabaja con el fotograma. Ay, don Carlos, no exageres, sí. Entonces, tienes todo el tiempo. Ya no es como el rodaje que el reloj está marcando el dinero. Aquí no. Aquí estás encerrado tú y tu editor haciendo pruebas. ¿Y qué pasa si la ponemos antes? ¿Qué pasa si la ponemos después? He trabajado con editores que son verdaderos maestros, que eran. Carlos Sabay. Buenísimo. Era de veras. Yo llevaba algunas ideas y él me decía, ¿quieres que te enseñe? Sí. Y digo, mejor como yo me lo pude imaginar. Mejor. Me lo imaginaste, Carlos. Claro, para eso estoy. Y sí, hay editores que así son, que ven el material. Fíjate, por ejemplo, Carlos, empezamos el primer corte y un día le pregunta a don Alfredo, que entra a vernos trabajar, y dice, ¿qué? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y qué, Carlitos? ¿Cómo ves esto? No te la vas a acabar, Alfredo. y por cierto, a mí me sonó como decir, no es para tanto. Yo decía, sí va a gustar, pero no creí que fuera a gustar así. Tanto. ¿Qué tanto te afecta a ti como director la opinión y los juicios y la crítica de las películas, de tus películas? ¿Te importa realmente? No.
¿Sabes por qué? Porque yo creo que uno es el que primero que nadie se da cuenta de dónde te tropezaste y te caíste. Y eso no te lo quita nadie. Eso no lo vas a poder aliviar en tu vida. Nunca, ahí está. Tu vida. Si a ti te dicen, oye, tal escena, tal momento, tal actuación, tal... Ah, qué bueno, qué bueno. Pero lo que te dice lo otro vive contigo. Los tropezones, aquello que no pensaste bien, que no realizaste bien o que no terminaste bien, eso vive contigo. Por eso dicen que los errores enseñan. Sí, claro. Porque no se desprenden de ti. Yo llegué a soñar que entraba a las bodegas de los laboratorios Churubusco con unas tijeras. A ver, ¿dónde están? No encontraba nunca los errores. No los encontraba nunca. ¿Por qué? Porque se esconden bien, porque esos viven en ti. Necesitas meter las tijeras dentro de ti. Muy bien. Regresamos después de esta breve pausa aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial de directores. Nuestro invitado es Jorge Fons. Continuamos conversando con el señor Jorge Fons aquí en el Taller de Actores Profesionales, especial de directores. Jorge, ¿qué es lo que hace que valga la pena todo el trabajo que supone hacer una película? Pues lo principal es que habla uno de los hombres, de la vida de los hombres, de su caminar en este tramo que nos toca vivir y todo lo que en ella nos pasa. Uno piensa que los hombres podíamos haber armado una sociedad que fuera como el arte, una sociedad artística. Una sociedad, pues para empezar, que no estuviera vinculada con la desigualdad. Es decir, una sociedad en donde el hombre viviera para expresarse, viviera para vivir, no viviera para tener que hacer cosas que no necesariamente están bien hechas o se necesiten o deba estar haciéndolas, sino que una sociedad en donde se viva para vivir. Entonces, quizá uno soñando en la sociedad en donde no vive, en la sociedad que podría ser, hace las cosas. Y pues eso ya te finca en una contradicción, de estar contando algo con un sueño de otra cosa, ¿no? Con el sueño de otro estatus, de otra estancia, de otro espacio, de otro tiempo, porque don Luis Buñuel era pesimista y decía, no, Fons, usted es un optimista, la sociedad socialista general no va a llegar, no se da usted cuenta que no va, antes desaparecemos que lo permitan hacer. Pues sí, pero lo que pasa es que uno piensa en la utopía, uno piensa en la posibilidad de poder llegar a ser una sociedad sin desigualdad y sin injusticia. Pero ¿cómo se mantienen estos ideales, Jorge? ¿Cómo seguir siendo un romántico? ¿Cómo seguir entusiasmándote al estar involucrado en un proyecto artístico? Bueno, porque hemos tenido momentos, espacios, actitudes que nos demuestran que sí se puede. Que nos demuestran que sí podemos. Cuando tú de repente te asomas, que ves la hermandad entre los hombres, que ves que los animales no se equivocan. Acabo de ver un documental de Herzog que hizo en la Guyana. Se fue a tomar vistas en globo. Y de repente hay un momento en que no habla nada, no pasa nada, ni música ni nada. Sí hay una música por ahí. Pero ahí hay unas cataratas enormes, como una caída como de 100 metros. Enormes, hermosísimas. Y hay una familia de más de 1 millón de aves que vive dentro de la cortina de agua. Entonces empieza a jugar las aves, 1 millón de aves, jugando en el cielo, y de repente se dejan caer a una velocidad inconcebible y entran atrás de la cortina ahí. Y tú dices, ¿por qué no se produce ningún accidente? Es posible el milagro de vivir en comunidad, en armonía.
Es posible. Si ahí alguien testerea una ala con otra, se matan todo el millón de parvada. Sería una catástrofe a la vida. Pero no pasa eso. Hay una exactitud en el vivir que dice sí se puede. Sí se puede. La conciencia, que es pues digamos uno de los grandes alcances que nos acerca al humanismo, nos debe servir para algo mejor que para lo que nos ha servido. ¿Cuáles podrían ser las cosas más entrañables que te han sucedido ejerciendo la dirección cinematográfica, siendo director de cine? Esa fraternidad que se crea entre los trabajadores técnicos, staff, actores, gentes diferentes, que tienen diferente posición social, diferentes economías, diferentes capacidades, diferentes instrucciones profesionales. Sin embargo, son capaces de que un proyecto, una idea, los unifique y los hermane. El electricista está haciendo un trabajo con arte, porque el propósito es con arte y porque hay cosas extras que ese trabajo de electricista aquí se requiere con una particular manera de desempeñarlo. Entonces, es una comunidad que vive un determinado tiempo en el arte. Queremos aprovechar que estés aquí para hacerte la última pregunta en particular. Jorge, ¿cómo evitar la autocensura en los creadores y en la sociedad en general? ¿Cómo evitarla? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque el sistema mismo, nuestra familia, nos enseñan a quedarnos callados. Nos enseñan a decir, pero no tanto. A decir, pero hasta allí. A ir, pero hasta aquí. Eso es lo peor que tenemos. Las alas de la imaginación, del pensamiento, de la sensibilidad, de los sentimientos, están cortadas, están matizadas, están constreñidas, ajustaditas para que vayan, pero no tanto. En el mejor de los casos, cuando hay otros casos de que no vas a ningún lado. Aquí tú estás hecho para esto, como Fox, un presidente que decía que los mexicanos eran para jardineros, para cuestiones, para hacer las chambitas, pero que los grandes puestos, allá donde se requiere el alarde técnico, el alarde... Eso estaba para otros. Bueno, eso piensan gentes que hemos permitido que sean los presidentes de este maravilloso país. Entonces, eso actúa censurando, actúa poniendo cotos, pero también los mete en el interior de la gente. Nos autocensuramos nosotros mismos. Ya estamos preparados para decir, no, ya suéltenlos. Ellos solitos se limitan. Nos pueden soltar, ya estamos preparados, programados, para que alcancemos hasta allí. Eso me parece que es sucio, injusto. Eso es de lo peor que hace este sistema. Este sistema es de lo peor que hace al hombre. Lo limita, lo hace que él se autolimite. Porque si no fuera así, no aceptaríamos que hay esas diferencias en la sociedad. No se puede aceptar que haya esas diferencias en la sociedad. Porque no es prudente, no es justo, no es moral. Es antiético, molesta. Simplemente decir... Oye, ¿conoces el humanismo? Sí. ¿Conoces cómo ha florecido el humanismo? Sí. Entonces es justo que haya esto. No. Es una sociedad que se encamina al antihumanismo. Derrota el humanismo. Lo que se había alcanzado, ¿no? Entonces, es una tarea enorme. Es una tarea enorme, aunque sea para soñar. No puede uno dejar de soñar. No puede uno dejar de imaginar otras cosas para el hombre. No es justo lo que han hecho con el hombre. No es justo que destrocemos todo para vivir como vivimos, con esas diferencias, con esa gente que se muere de hambre. ¿Cómo es posible que en una sociedad mundial la humanidad tenga una parte de sí misma que se muere de hambre?
Es decir, como decir, no, mi pierna tiene gangrena, pero yo estoy muy bien. No, la humanidad somos todos. Y si una parte de ella no está bien, no estamos bien en el todo. Pero eso es elemental. Estamos hablando de obviedades que todo el mundo sabe y todo el mundo ve. Entonces, por eso esas son las, digamos, esa es la nostalgia. Nostalgia y son los recuerdos del porvenir. Jorge, queremos agradecerte de verdad en particular tu presencia en esta sesión del taller de actores profesionales y hacer hincapié en el agradecimiento que sentimos por compartir tus experiencias, tu sabiduría, ¿no? Tus conocimientos. De verdad, muchísimas gracias y ha sido muy gratificante y muy revelador para todos nosotros. Y te quiero decir que esta es tu casa. Cuando quieras regresar, este es tu programa. Muchas gracias. Lo Pues admirado también, y querido. Para mí es un gusto hablar de estas cosas, hablar de todo. Hablar de todo, ¿no? hablar de la vida. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes y gracias a todos. Y gracias a la gente que nos escucha y que nos tenga la paciencia para esos rollos que echamos.